¿Está esta generación condenada? ¿Hay esperanza para esta generación? Sabemos que la tasa más alta de suicidio, de problemas de salud mental, de desempleo, de miedo al futuro. ¿O acaso hay un avivamiento que está tomando lugar en el medio de este caos, oscuridad y locura? Hoy yo creo que serán inspirados y desafiados y también instruidos en qué hacer con esta generación. Ahora, si estás viendo esto y perteneces a la generación Z, Gen Z, eres una persona joven, quiero que te alistes, te pongas el cinturón de seguridad porque vamos a rockear tu mundo. Si estás listo para ir al siguiente nivel con Dios. Si eres padre de una persona joven, un adolescente, no sabe qué hacer con Dios, hoy te daré algunas herramientas para alcanzar mejor a tu hijo adolescente, para que pueda servir a Jesús. Quizás eres un líder en una iglesia o pastor de juventud o pastor y no tienes gente joven en tu iglesia. Creo que Dios te dará herramientas hoy que salieron de 2 semanas de un enorme avivamiento que hubo y que escucharán en un momento de algo que pasó en escuelas aquí en Tri-Cities, Washington. También escucharán cómo comenzamos clubes en la escuela, y no hablo de clubes de fiesta, hablo de clubes de no tener vergüenza, donde los estudiantes se juntan en por lo menos 10 escuelas en este momento y escuchan sobre Jesús. Y vemos niños y adolescentes siendo salvados y empoderados a servir el reino de Dios. La mayoría de nuestra juventud son estudiantes nuevos para la fe cristiana. Y también escucharán un poco cómo mejor discipular a tus hijos y cómo no, porque hay también errores que los padres cometen. Y si pueden hacer ajustes apropiados, podrían ver una revelación en la vida de sus hijos. Voy a leerles un versículo en Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero que notes en este versículo un problema que yo creo que sucede en muchas iglesias y muchas familias. Otra generación emerge, y esta generación no conoce al Señor y no conoce las obras de Dios. La generación anterior conoce al Señor, pero falla al pasar esa fe de un modo en el que la siguiente generación pueda ir al siguiente nivel. Jesús le dice a sus discípulos: aquellos que creen en mí harán más grandes obras. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros observamos que la generación después de nosotros no está haciendo ninguna obra por Dios, no está viendo ninguna obra de Dios. Y muchos de nosotros dejamos una fe cristiana suelta a lo que sea que pase y no criamos a la próxima generación. Hay algunas iglesias y familias donde en vez de criar a la próxima generación, ellos los arruinan. Simplemente dejan que la siguiente generación corra libre. Pero hoy creo que serás equipado no solo en cómo ver a la siguiente generación, elevarse a sí misma, no por TikTok y Hollywood, no con sus estándares morales, sino cómo nosotros activamente podemos involucrarnos en ser instrumentos de cambio en su vida. Hoy tengo la alegría y el placer de invitar a nuestro pastor de juventud, Zach, quien también es mi primo. Él es el hijo más joven de mi pastor, mi tío, y realmente estoy muy feliz de tenerlo aquí. Él lidera el ministerio de juventud en Hungry Gen. Lo está liderando desde que yo salí de este puesto. Recuerdo verlo como un joven niño, primero, quien todavía tenía mucho espíritu de estupidez en él. Y el Señor lo marcó, y escucharás sobre esto. Dios comenzó a usarlo. Muchos lo han visto predicar en campamentos de juventud y Dios le ha dado poder. Zach, ¿qué pasó las últimas 2 semanas aquí en Hungry Gen Tri-Cities? Bueno, primero que nada, honrado de estar aquí. Las últimas 2 semanas tuvimos clubes de sin vergüenza por distintas escuelas secundarias y las últimas 2 semanas vimos más o menos 1,400 estudiantes escuchando el Evangelio a través de 8 escuelas. Vimos 150 salvaciones y también hubieron varias confirmaciones escritas. Fue un tiempo fenomenal en el que tomamos un equipo de lunes a viernes. Durante toda la semana escolar llevamos a equipos a participar en las escuelas y reunirnos. ¿Eran escuelas cristianas o públicas? Eran todas escuelas públicas. No estuvimos en ninguna escuela cristiana, aunque algunas pueden llegar a necesitarlo, pero eran escuelas públicas.
Fuimos ahí durante su tiempo de almuerzo, fuimos aprobados por todo su personal y teníamos 30 minutos para presentar, darles algo de comida, algo de bebida y presentarles el Evangelio. Sea yo o un equipo o un estudiante que predique el Evangelio por 10 minutos. Pausemos un segundo y vayamos ahora mismo a ver un video de algo de lo que pasó las últimas 2 semanas aquí en Tri-Cities, en nuestra escuela pública. Y vamos a volver en un segundo. No tener vergüenza es la primera parte y la razón por la que estamos aquí hoy es porque queremos traer de nuevo la esperanza. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan esperanza de vuelta? ¿Cuántos piensan que necesitan felicidad en su vida? ¿Cuántos piensan que necesitan paz en su vida? Bueno, hoy venimos a traer esa paz y esa seguridad en Jesús. Nosotros encontramos que su mensaje trae esperanza. Alcanzamos un total de 1.400 estudiantes. 1.400 por el mensaje de esperanza, por el mensaje de vida. Si algunos están aquí llenos de esperanza eterna, de que cuando mueran irán al cielo. Pero Dios no se acabó con eso. Él dice, serán testigos. Alguien diga, seré testigo. Digan, seré un testigo. Él le dijo a las naciones, a las almas, a las familias, que seremos testigos. Mi Biblia me dice esto. Yo te amo y puse a mi hijo a morir en la cruz por ti, que incluso si no crees en mí, donde hagas tu morada, yo estaré ahí. Aunque hagas tu morada en la montaña, yo estaré ahí. En el lugar más bajo, yo estaré ahí. Abajo y arriba, donde sea que estés, la Biblia dice, ahí estaré yo. Tú estás buscando y estás intentando en relaciones, en pornografía, estás buscando algo que te llene, pero lo que estás buscando es a Dios. Lo que estás buscando es a Dios. Debes caminar con esperanza. Eso es bueno, Dios lo prometió para ti. Wow, esto es increíble. Sé que ya sienten la piel de gallina de los estudiantes siendo alcanzados, el evangelio predicado. Tuvimos este tour en las escuelas donde masivamente promovimos el evangelio de Jesucristo y todo terminó ayer a la noche teniendo un servicio de juventud en el parking. Lo que pasó aquí, en este parking, al final de este tour, vimos 500 estudiantes, más de 500, reunidos aquí en nuestro estacionamiento, alabando a Jesús. Más de la mitad de ellos por primera vez. Y estos son estudiantes directamente de las escuelas. Estoy hablando de gente que es la primera vez que jamás están en una iglesia, que familias que no son cristianas y están experimentando el evangelio. Y ves cómo Dios alcanza a tanta gente. Ese es el milagro más grande que vimos hoy. Más de 40 estudiantes elevaron sus manos y dijeron sí a Jesús. Fue muy poderoso. Fue un lugar hermoso para estar. Fue increíble y esto es lo que pasó en nuestro tour. Antes de escuchar cómo Dios te marcó y cómo tú sentiste el llamado de Dios, cómo todo lo de ir a las escuelas comenzó. Pensé que esto era ilegal antes. ¿Cómo comenzó? ¿Y cómo alguien puede comenzar a ir a las escuelas y predicar el evangelio? Bueno, fue alrededor de los 1960 donde comenzaron a quitar a Dios de la escuela, sacaron la oración. Sé, por lo que he escuchado de generaciones anteriores, más adultos, donde dicen que ellos recuerdan que oraban en la escuela, reconocer a Dios. Dios por lo menos era algo reconocido en la escuela.
había una moral, habían principios. Y alrededor de 1960, la oración se quitó, Dios fue lentamente quitado de la escuela. Y si ves las estadísticas, todo en nuestra nación desde ese punto en adelante empezó a caer. Todo en nuestra nación. Empezó a haber más tasas de suicidio, más madres solteras, más divorcio. Mucha gente dice que no se relaciona con que Dios haya salido de la escuela, pero hemos visto tanto. Es demasiada coincidencia para pensar que el momento en el cual Dios y la oración y todo lo que tiene que ver con Dios, la idea de Dios, fue quitado de la educación. Toda nuestra nación comenzó a caer y estamos en este punto en el cual estamos sin Dios, en confusión, en un estado así. Actualmente estamos protegidos por la ley federal de acceso igual, con el cual podemos hacer clubes en las escuelas. Esto aquí en los Estados Unidos, estamos respaldados por la ley. Si una escuela permite un club ahí, puede permitir a cualquier estudiante en ese club. Y por eso decidimos, yo dije, tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a los estudiantes. No podemos esperar a que ellos vengan a nosotros, tenemos que ir a ellos. En todo lugar, Jesús nos dice ir a buscar, ir a pescar. Los peces no saltan al barco. Yo siempre leí estas escrituras, pero comenzó a tomar sentido. Todo era, ve a ellos. Entonces lo que hicimos, nuestro ministerio de juventud no era tan grande. Y dije, no voy a esperar a que un estudiante de la nada entre a nuestra escuela. Esperar a que alguien no cristiano entre a nuestra iglesia de la nada. Es como esperar a que un criminal se entregue a la estación de policía. Simplemente no va a pasar. Tienes que ir a buscarlos. Y eso me golpeó. Dije, hay tanta gente, hay tantos estudiantes en las escuelas que necesitan ser alcanzados y no serán alcanzados. Hay una estadística, yo creo, que dice que el 45% de los adolescentes vendría a la iglesia si se los invitase. Así que más o menos la mitad de la escuela podría venir. Entonces dijimos, vayamos e invitémoslo. ¿Y qué hicimos para invitarlos? Vine, le pregunté a mucha gente cómo podíamos hacerlo y nos dimos cuenta que estamos respaldados por la ley de acceso federal. Igual, es una ley federal y podemos ir ahí en Estados Unidos. Si tienen un club en la escuela, entonces pueden permitir cualquier club liderado por estudiantes. Fuimos a nuestra primera secundaria, empecé a buscar un profesor, porque tiene que haber 2 requerimientos para que haya un club en Estados Unidos. Sí, hay algunos requerimientos. Tienes que tener un profesor supervisor, un aula y también estudiantes que estén dispuestos a liderar este aula. Un profesor tiene que ser quien sostenga la clase y también un aula o una sala ahí, no tiene que ser exactamente esa misma sala, puede ser el gimnasio o cualquier otro lugar. Y también tiene que haber un estudiante cristiano que tiene que ser básicamente quien lidere eso, aunque otras personas puedan venir de afuera y participar, pero el estudiante tiene que liderarlo. ¿Cómo comenzaste con la primera escuela? Fuimos ahí y una de las cosas más grandes es, desde el púlpito, hablamos de la visión de que vamos a estar en las escuelas, de que vamos a ver avivamiento, que vamos a recuperar la presencia de Dios en las escuelas y que nuestro ministerio de juventud va a crecer. El ministerio está listo para esto y lo mejor que hicimos fue encontrar una escuela donde la mayoría de los estudiantes están para poder reunirse juntos y empezar con por lo menos 1, 2, 3, hasta que haya una gran cantidad de gente. Y encontramos una escuela a la cual varios de nuestros participantes del Ministerio de Juventud asistían y les ofrecimos liderar el club y dijeron que sí. Y dijeron, bueno, fuimos a los maestros y les preguntamos, ¿estás dispuesto a liderar un club o abrir el aula? Ser alguien que pueda proteger el espacio. Y ellos estaban de acuerdo, teníamos a los estudiantes acordándolo y como iglesia estamos diciendo vamos a respaldarlos espiritualmente, financieramente, todo eso. Y lo que hicimos fue no empezar directamente, sino promocionarlo por unos meses, compartir una serie sobre el evangelismo, equipamos a nuestros chicos para predicar el evangelio y de qué hablar. Promocionamos nuestra escuela y luego lo lanzamos. En 30 de marzo de 2022 fue nuestro primer club en una escuela secundaria y ahora estamos ahí todas las semanas en 2 aulas y estamos en otras 8 escuelas y
2 años después estamos viendo 300 a 500 estudiantes semanalmente escuchar el Evangelio. Unas semanas con pizza, la otra sin pizza, e incluso sin pizza, porque mucha gente dice están viniendo por causa de la comida. Bueno, yo prefiero darles la pizza y que escuchen el Evangelio. Bueno, es lo mismo que dicen sobre Jesús. La gente venía por el pan y el pescado. Así que es importante que lo resaltes. La iglesia no tiene que ser simplemente quien esté orando y esperando que la gente venga a la iglesia cuando la gran comisión sea dada de ir al mundo. Y yo comprendo a los padres sacando a los hijos de las escuelas públicas y lo entiendo. No, pero no todo padre puede pagar. Incluso si tus hijos no están en una escuela pública, tienes que tener una estrategia. Tienes que alcanzar a la escuela y predicar un mensaje en la juventud. Y hay un concepto del arzobispo Oriel, como las universidades y las escuelas son la sal donde los cristianos deben ir. Y el agua ahora está envenenada en estas fuentes y tenemos que poner a nuestros estudiantes aquí para poder volver a nutrir esto. La iglesia no es un destino. La iglesia es el lugar para cargarte de energía, para luego ir al mercado, a tu escuela, a todos lados, a llevar avivamiento y revelación. Estos chicos están siendo radicalmente cambiados por Dios, orando, atestiguando los unos a los otros, expulsando demonios, evangelizando. ¿Cómo empezó contigo? Tú eres el hijo más joven de un pastor. Los hijos de un pastor muchas veces no sirven a Dios. ¿Sabes? Cuando creces conociendo cómo se hace la salchicha, no quieres comer la salchicha. Cuando ves la política de la iglesia, ves cómo tratan al pastor, ves cómo el pastor sacrifica tanto y muchas veces esto te aleja. Tú entraste en el Ministerio de la Juventud y algo pasó. Hubo un servicio donde una chica vino y tenía una nota de suicidio. ¿Puedes hablar sobre esa noche? Sí, por completo. Yo no quería hacer nada de esto. Esto era en lo último en mi lista, ser un pastor. Sabía cómo se hacía la salchicha y no quería hacerlo. Y recuerdo esa noche, fue en enero de 2019, cuando el resto de mi vida cambió. Hubo una chica llamada Velexia en nuestro Ministerio de Juventud, donde no habían más de 20 estudiantes, y ella entró caminando y estaba sorprendido de que hubiera una nueva persona, porque nuestro Ministerio de Juventud todavía era muy pequeño en ese momento. Y recuerdo todavía luchar con ese pensamiento, quiero predicar. Si aquí no hay nadie, estoy solamente llevando a mis primos en los últimos 6 meses. Y esta joven aparece, ella está en la secundaria. Doy un mensaje, nada loco, y doy una llamada al altar, y ella viene al altar y es radicalmente encontrada por Dios. Y yo estoy como, wow, esto es increíble. Luego de eso, sigue siendo encontrada por Dios. Los líderes siguen orando por ella. Y yo digo, bueno, buenísimo. Terminamos la noche del servicio. Al día siguiente a la mañana, estoy en una línea esperando para conseguir una bebida y estoy 3 autos detrás de la línea de adelante. Y me acuerdo esto como ayer recibo un mensaje de uno de nuestros líderes que dice que esa chica que dio a Cristo el día anterior, ella había entrado en un estado de intenciones de quitarse la vida. Ella ya había escrito, de hecho, cartas diciendo que iba a quitarse la vida. Y ella ya había entregado esas cartas. Y en ese momento, sus amados, sus amigos encontraron las cartas. Ella ya habría quitadose la vida. Y después de esa noche que le dio su vida a Cristo, hasta este día sigue viva. Y recuerdo leer ese mensaje de texto en el auto, en ese momento. Recuerdo perfectamente todo. Puedo casi oler el aire en ese momento. El Espíritu Santo llenó mi auto en ese momento. Y yo recuerdo cada sueño, cada ambición, cada meta que tenía para mí mismo en ese auto. Dije, lo dejo aquí mismo. Espíritu Santo, llena este auto ahora mismo, le daré mi vida y te serviré por el resto de mi vida. Pero le pregunté a Dios esta cosa, dije, Dios, voy a decirte sí, pero te pido una sola cosa. Que vengan más chicas como Velexia, más adolescentes que tienen estos problemas, depresión, ansiedad. Yo quiero darte la vida y predicar el Evangelio para ver a más de estas personas salvadas de las intenciones de quitarse la vida, de la depresión, de la ansiedad. Eso es lo único que quiero pedir. Y desde ese momento comencé a servir a Dios. Di mis sueños, di lo que quería
ser. Y dije, Dios, que tu voluntad sea para mi vida. Y desde ese momento ha sido un hermoso viaje para mí en el ministerio de juventud. Y Dios recientemente ha estado explotando nuestro ministerio de juventud, especialmente a través de esos clubes. Y desde ese momento sí, han habido muchas personas desde ese momento que han dicho sí a Jesús y no a quitarse la vida. Sí a Jesús y no a fumar drogas. Y ustedes comenzaron a alcanzar estudiantes yendo a sus juegos de fútbol y atestiguando, evangelizando ahí, a los jugadores, a las porristas. Y luego comienzan a venir a la iglesia y traen a sus padres a la iglesia y es un viaje increíble. Recuerdo cuando nosotros intentamos, si nosotros retrocedemos, nuestro pastor, tu padre, mi tío, mi pastor también, él tuvo esta visión desde el comienzo de ver a gente joven, elevada para liderar la iglesia. De hecho, tomémonos un momento ahora para ver un video. Yo era como un joven adolescente, más joven que Zach. Y en nuestra primera conferencia, creo que tenía 14 años, el pastor profetizó esto. Veamos este video a continuación, escuchando la traducción, y quiero que lo veas, porque así es como comenzó. Vamos adelante y veámoslo. Hermanos y hermanas, creo que tenemos una oportunidad aquí en América. Dios nos habló e hizo un camino. Un milagro pasó en nuestras vidas y ahora estamos aquí. Dado que Dios nos trajo aquí, Él tiene un propósito especial para nosotros aquí. Jesús dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Quien crea, quien sea que crea y sea bautizado será salvado, pero quien no será condenado. Y estas señales me acompañarán y aquellos que creen en mí. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos y no serán lastimados, como dice en el Evangelio de Marcos. El propósito de la iglesia de Jesucristo es predicar el Evangelio a todo el mundo. El Evangelio es poder, por ende Jesús promete señales y milagros. Señales y milagros. Ahora es tiempo para estos jóvenes hombres, hermanos y hermanas, oren por ellos. Es su tiempo. Es tiempo para nuestros chicos. América les pertenece. Viven en el país más bendecido, donde el presidente llama a la gente a rendirse de rodillas. Aún no hay un país más increíble en el mundo y Dios quiere abrir muchos países del mundo a su Espíritu Santo. Pongo tus dones en Él, manténganse en fe y pasarán el llamado de Dios y será revelado en sus vidas. Verán el gran poder de Dios porque dice en la Biblia, en los últimos días, Dios dice que pondrás tu espíritu en todas las gentes. Tus hijos y hijas van a profetizar. Los jóvenes verán visiones y los viejos sonarán sueños. Hechos 2:17. Es su tiempo. Tomen la antorcha de fuego y vayan a este mundo. Hay poder en Dios. Aleluya. Estamos muy felices de que nuestro Dios es un Dios fuerte. Esto me trae escalofríos cada vez que lo veo, porque mi pastor, en vez de construir una iglesia, él estaba construyendo gente joven. Y luego yo me convertí en pastor a los 16. Y cuando finalmente tuvimos avivamiento en el ministerio de juventud, tenía 30. El pastor estaba diciendo, tienes que salir, transicionar de ahí, y ahora tienes que dar el ministerio de juventud a gente más joven. Y seré honesto contigo, finalmente después de 14 años, finalmente ver el avivamiento y ahora tengo que dejarlo a otra persona. Y bueno, este ministerio de juventud de 250 personas creció muy rápido y bajo el liderazgo de Zach, este ministerio sigue creciendo. Pero tiene que haber un tiempo en el cual Dios marca a una persona joven. Lo que quiero que veas de esto es que no esperamos a que Zach sea completamente marcado antes de que él empiece a hacer lo que podía hacer en ese momento. Muchos pastores y líderes
Esperan mucho para darle plataforma, para empoderar y darle permiso a la gente joven. Y esperan tanto que se vuelve muy tarde. Lo que comenzamos a ver ahora, intentamos ir a escuelas y eso no había funcionado. Y luego 15 años, 20 años después, ahora esa visión está siendo utilizada y nuestras escuelas están siendo impactadas. Estamos experimentando dominio en la comunidad local a través del poder del evangelio, a través de la gente joven. Ahora, encarando a los padres y a la gente joven, ¿puedes ayudarnos a entender un poco sobre quiénes son los Gen Z? Bueno, Gen Z, estadísticamente, son quienes nacieron entre 1997 hasta aproximadamente 2012. Creo que es 2012. Y yo soy considerado también generación Z. Las características, los generación Z, creo que no hay una generación como ellos. Son muy ambiciosos, están muy involucrados con la diversidad en lo que es emprender. Son muy apasionados, competitivos. Una cosa que me di cuenta sobre la gente de la generación Z, que es ni positiva ni negativa, o por lo menos ambas connotaciones al mismo tiempo, ellos están dispuestos, están abiertos a probar cualquier cosa. En un sentido negativo, pueden estar abiertos a probar cualquier cosa porque tienen hambre de algo nuevo, entonces están cansados. Y en un sentido negativo, pueden estar disponibles a probar cualquier cosa y eso a veces los lleva a problemas, malos caminos, no conociendo su identidad, no conociendo su género, terminando en brujería, terminando en malos lugares, por causa de ignorancia, por no saber, pero por estar dispuestos a probar. Y están haciendo cosas que otras generaciones nunca antes habían hecho, abriéndose, sus padres nunca habían intentado esto. Ahora, en un sentido positivo, lo que estamos viendo a través del club es tanta gente, creo que 70-80% de nuestro Ministerio de Juventud, que son los primeros cristianos o la única gente cristiana en su familia que es cristiana. Y es increíble porque solía ser una época cuando, por ejemplo, tú eras adolescente que los hijos eran llevados por los padres a la iglesia. Ahora vivimos en un tiempo que es al revés. De hecho, los estudiantes están llevando a sus padres a la iglesia. Tenemos una joven que predicó hace algunas semanas y sus padres vinieron a la iglesia a verla. Y ella me estaba contando que por causa de que ella estaba predicando trajo a sus padres. Y fue la primera vez que alguno de sus padres vino a la iglesia en 20 años. En 20 años. Así que en un sentido positivo, los estudiantes, su generación, no quería saber nada con Jesús, con el cristianismo. Pero la generación Z está tan abierta a probarlo, quiere escuchar el evangelio y está dispuesta a probar eso también. ¿Y tienes muchos estudiantes ahora liderando estos clubes que antes no eran cristianos? Sí, diría que la mayoría de los estudiantes ahora que vinieron a nuestros clubes, hay una chica, por ejemplo, joven, que fue liberada caminando por un pasillo. Ella también tenía tendencias que podían dañar su vida. Ella fue una persona que quería quitarse su propia vida y recuerdo que ella vino a dar su testimonio y le pidió a Dios una señal de mostrar su valor. Y 20-30 minutos después, nosotros posteamos en nuestro Instagram que íbamos a lanzar nuestro club de no vergüenza. Ella vino a ese club y ahora se volvió directamente en una líder. Dios cambió su vida, la relación con su padre, toda su perspectiva sobre la modestia cambió, sus adicciones cambiaron. Ella tiene desde ese momento una asistencia perfecta y es una líder en ese club, liderando y usando su testimonio para traer verdad a otras personas, aunque su familia no era cristiana. Para alcanzar una juventud así, hay un artículo que leí sobre el director de los ministerios de juventud, Greg Stier, que dice, ¿por qué a los mormones les va mejor con el ministerio de juventud que a nosotros? ¿Puedes imaginarte un grupo de juventud que desafíe a todo adolescente para encontrarse a las 6 a.m. todos los días del año escolar por una clase de cristiandad? Eso es exactamente lo que los mormones hacen con sus estudiantes de secundaria y su sistema de creyentes. Nosotros nos emocionamos si una vez al año encontramos a las 7 de la mañana a una persona.
Entonces, tenemos que tomar una lección sobre esto. Los mormones esperan mucho de sus adolescentes y nosotros no. Los mormones ordenan a sus jóvenes al ministerio a la edad de 12 años. Nosotros no. Los mormones requieren que los adolescentes vayan a seminario todos los días de la secundaria. Los llevan 2 años de entrenamiento. Nosotros tenemos muy bajas expectativas. Es muy importante alcanzar a esta generación. ¿Qué has visto tú? ¿Qué tips podrías dar para efectivamente alcanzar a estos adolescentes? Bueno, creo que una de las 2 más grandes cosas para alcanzar a miembros de la generación Gen Z es la escuela y las redes sociales. Porque una vez que estás ahí, los puedes enganchar y una vez que están dentro, entonces puedes comenzar a trabajar con ellos. La escuela es el lugar más grande del cual puedes pescar almas, donde puedes alcanzarlos. Las redes sociales, eso es también muy importante, están mucho en las redes sociales, porque artificialmente sabemos que estamos ahí. Así que una de las más grandes maneras también es a través de redes sociales y de las escuelas. Alcanzarlos y darles más oportunidades. Porque simplemente esperar que ellos vengan a la iglesia simplemente no va a pasar. Y la razón por la cual no va a suceder es porque los padres ya no llevan a los hijos a la iglesia. Entonces, si los padres no lo están haciendo, entonces nosotros tenemos que ir a buscarlos a ellos. Y le digo esto a todos los pastores de juventud. Empiecen clubes. A todo pastor de juventud les digo, tienes que comenzar un club, comiénzalo. Si tú no estás en la escuela, estarás perdiendo como ministerio. Y no quiero decir que tu trabajo no será afectado o que no te está yendo bien. Lo que quiero decir es cuántos estudiantes no estás alcanzando por no estar en la escuela. Creo que en una de nuestras escuelas hay 3.700 estudiantes. 3.700 estudiantes. Si tiras ahí tu red de pesca, captarás a alguien. Y las estadísticas dicen que el 45% de los jóvenes estadounidenses lo quieren, pero están esperando que alguien vaya y los busque. Y puedes intentar todo, puedes discutir tácticas, qué tal aquí, qué tal allá. Pero es mejor simplificar y decir, pongamos todo nuestro foco, toda nuestra energía a donde hay ya miles de estudiantes reunidos por mucho tiempo, todos los días. Consigamos una táctica, consigamos fondos, vayamos a sus eventos. Entremos aquí porque a los estudiantes no les importa cuánto sabes, le importa cuánto les importas. La gente no le importa cuánto sabes, le importa cuánto te importa. Si tú les muestras que realmente les importas, esto hará la diferencia. Recuerdo un estudiante que fui a uno de sus juegos y recuerdo que él vino al otro día y se sentó junto a mí con lágrimas corriendo por la cara y dijo, nunca tuve un amigo que venga a ver mi juego. Solo ese simple hecho, nunca más se perdió un ministerio ni un club. Es el hecho de nosotros ir y que nos importe. Esa es la mejor táctica. Podemos intentar todo tipo de programas distintos y los programas ayudan, pero la cosa importante es ir y estar ahí. Los programas son la cereza del postre. Con eso los discipulamos. Creo que el problema con los métodos y programas para alcanzar a la gente joven es que esto depende que los padres los lleven a los eventos, lo cual es casi imposible. Pero dado que estos chicos ya están en la escuela, ya están ahí, quiero decir, no vas a pescar a una bañadera. Tienes que ir donde están los peces. Y entonces, si el Ministerio de Juventud está justo ahí para cuidar a los jóvenes, para mantenerlos alejados del peligro, el peligro de eso es que cada uno de estos acuarios pierde su pasión, se vuelve simplemente un estilo. La mayor santidad que se conquista entre la gente joven es darles un propósito más grande que ellos mismos, darles un propósito, una causa por la que vivir. Por ejemplo, el ejemplo de esta chica de Suecia, que se toma todos los viernes de su escuela para hacer una campaña
por el cambio climático, puedes ver que hay un deseo de algo. Y lo único que se les presenta a la iglesia, en la iglesia, es que por lo que tienes que morir es simplemente no tengas sexo ni drogas. Y esa no es una causa que vale la pena vivir. Eso es un medio para vivir por esa causa, pero tiene que haber una causa más grande. Y esa causa es lo que Jesús nos da, alcanzar otros discípulos. Y lo que me encanta de nuestra juventud es cuando ellos se salvan, automáticamente se vuelven evangelistas. Cuando se salvan, van y le dicen a otros estudiantes. Si salvas a un estudiante, le dirán a otros. Pero primero tienes que hacer discipulado, renovar su mente. Pero es una buena obra. Zach, hay padres que están viendo esto, que tienen adolescentes que no sirven a Dios. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden orar por su adolescente? ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú les darías el coraje a hacer para que encuentren a Dios? Bueno, cuando se trata de tu hijo no sirviendo a Cristo, yo no tengo hijos propios, pero estoy seguro que esto es un tema difícil, que tú quieres que tu hijo sirva a Cristo y quieres que pase cuanto antes. Tú no quieres forzarlo, pero lo quieres. Y una de las cosas más grandes para mí, nuevamente para mí, no soy padre, no hablo por todos, pero de lo que yo he visto, muchos padres vienen y arrastran a su hijo al servicio de juventud, dicen, debes estar aquí. Y creo que una de las cosas más grandes que he visto es no forzarlos, pero liderarlos. Y en segunda instancia, diría, no hacer lo opuesto de lo que les estás pidiendo que ellos hagan. He visto con nuestros estudiantes, por causa de tomar a muchos de las escuelas, una de las cosas más grandes es, mis padres no hacían esto y por ende yo tampoco. Y otra cosa es, si ellos solían ser cristianos, decían, mis padres me forzaban, me arrastraban a estar aquí. Y hay dos partes ahí. Yo creo que ir a la iglesia, debes llevar a los hijos a la iglesia. No das mucha opción. No, si ellos viven bajo tu techo, no les das una opción. Tienen que venir contigo, a menos que quieran mudarse. 100%. Y aquí es donde creo, en toda la Biblia, en Proverbios, habla de sabiduría y orar por sabiduría e instrucción. Cada estudiante de la generación Z es tan diverso, tan único. No sabes qué está pasando en su cabeza. Creo que uno de los más grandes desafíos que he visto es cuando los padres oran por sabiduría e instrucción para cómo hablarle a sus hijos y orar para que el Espíritu Santo convenza su corazón y los guíe. Hay muchas partes hacia esto. No es como, te voy a forzar o arrastrarlo a una línea de liberación. Pero en un sentido, si vives en mi casa, mi familia, como familia, vamos a ir. Pero tiene que haber un sentido de tener esa comunicación. Porque nuestros chicos, yo recuerdo cuando era joven, no era una opción. Y el modo en que yo hablaba como adolescente es muy distinto a cómo hablan ahora. Tiene que haber todavía mucha más comunicación. Y el Espíritu Santo sabe lo que él está atravesando. También es un buen beneficio y vi lo que una familia hizo. Fui invitado a un cuarto donde trajeron a su joven adolescente y trataron de que yo convierta a esta persona y podía ver que él ni siquiera quería fijarme la mirada, odiaba mi presencia y le pide a los padres, ¿por qué no traen a su adolescente a nuestro campamento? Llévenle a su campamento, a ella y a su hermano. Y la siguiente vez recuerdo haber visto a esta joven que no quería saber nada con el Señor y ahora viene y consiguió amigos en este campamento y el Señor la tocó en la primera noche. Radicalmente fue convertida, radicalmente fue liberada, bautizada en el Espíritu Santo. Creo que los padres también pueden no solo orar, no forzar a los hijos, simplemente vivir la vida cristiana y también intencionalmente llevarlos a lugares donde pueden tener una vida, una experiencia con Dios y llevarlos a lugares donde pueden conectar con otros adolescentes que también están encendidos por Dios, porque los adolescentes tienden a influenciarse entre ellos más que sus padres. Entonces, vi cuando otros se hicieron sus amigos ahí mismo, eso la abrió. Cuando el mensaje fue dado, ella se lloró todo, se arrepintió y cuando volvió a casa los padres me mandaron un mensaje, ¿qué le pasó a nuestra hija? ¿No es la misma? Ponerlos en ese contexto, en ese ambiente. De hecho, tenemos 2 estudiantes que para cualquier evento grande le dicen a sus padres, es un evento grande. Y a veces manejan 4 horas. Vinieron ayer
Para cada evento, los padres consiguen la manera de traerlos, para cualquier evento. Porque uno estaba en una depresión severa y vino a nuestra conferencia de juventud y fue radicalmente salvado, encontrado, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo y ahora, porque encontró una comunidad, como tú dices, intencionalmente los puso en el lugar donde alguien más puede iniciar su fuego. Porque una cosa que me di cuenta es, muchos estudiantes son como, por ejemplo, el padre viene y me dice, el chico no me quiere hablar, pero le hablarán a un líder de juventud porque por edad más similar me siento más avalado. Entonces, lo que he estado diciendo como ministro de juventud es, no estamos aquí para crear a sus hijos. Queremos venir junto a ti donde hay un vacío entre tú y tu chico. Queremos venir aquí y decir, sabes que tus padres te aman, ¿no? Sabes que lo que están haciendo es para ti. Trata de abrirte con ellos. Y vemos una vez tras otra que quizás no pasa hoy. Sé que me has contado un secreto, pero quizás en una semana o dos podrías decirles que quizás has estado atravesando depresión. Abre esto y obviamente nosotros iremos a los padres y les diremos, a él está bien, le está yendo bien a él o a ella. Y estamos orando para estar junto a ti, para ayudar mejor a tu hijo o a tu hija. No estamos aquí para criarlos porque somos líderes y ustedes están en su autoridad. Y tenemos un ministerio de solo 2 o 3 horas a la semana, eso es todo. El ministerio de juventud no es un sustituto para la crianza. El ministerio de juventud es un suplemento, viene al costado. Si vas a una iglesia que no tiene un ministerio de juventud, busque una que tenga una juventud sólida. Muchos padres se mudaron a Tri-Cities porque quieren que sus hijos sean criados en una casa de Dios. Mucha gente se mudó de una ciudad a otra para estar más cerca, para que sus hijos puedan comprometerse. No elijas una iglesia solamente en función de tus preferencias, sino en cómo puede ayudarte a ti y a toda tu familia. Si tú ya estás caminando con Dios, puedes encontrarte a cualquier buen predicador, pero provee estas experiencias. Por ejemplo, un campamento de juventud, una conferencia, alguna clase de evento de juventud. Y no simplemente los tires ahí, involúcrate, sponsoréalo, apóyalo. Cuando estaba escuchando sobre la importancia de crear experiencias, justo acabo de tener un hijo, estaba escuchando un libro sobre cómo es criar hijos y hablaban de crear para tu hijo experiencias. Hablaban de llevarlos a, por ejemplo, un país pobre en un viaje para que puedan experimentar eso contigo. Hablaban de hacer una transición para los hombres a los 13 años, un ritual de llevarlos a la adultez y luego tratarlos diferente. Y lo escuchaba y decía, esto me impactó, cuán importante es, porque recuerdo en mi vida, son realmente experiencias en ambientes las que marcan tu vida. Cuando por primera vez fui expuesto a la pornografía, eso fue una experiencia. Cuando primera vez intenté fumar, sí, duró una semana, pero fue una experiencia. Cuando primera vez fui bautizado en el Espíritu Santo, no fue un debate teológico, no fue una clase, fue una experiencia. No todo se trata de sentimientos, pero los adolescentes son como cemento húmedo, están buscando esas cosas. Y es bueno que los padres encuentren buenas experiencias para ellos, para crearles esas experiencias en su casa. Y si estás en ese estadio en el que tu adolescente está por completo rebelde y no quiere servir a Dios, sé paciente, no te rindas, no pares de amarlos, sé firme, ten firmes convicciones, porque el Señor no se acabó con ellos. La madre de Moisés lo dejó ir y así terminó en la corte del faraón. Hubo una experiencia, fue una experiencia trágica, pero algo de esa sangre se inició, él se puso de pie y él 40 años después tuvo otra experiencia que cambió su vida. Zach, tú tienes esperanza, ¿qué estás viendo? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu anticipación de lo que Dios va a hacer o continuar haciendo con esta generación? Absolutamente, yo estoy muy esperanzado por la próxima generación porque yo creo que el cambio no comienza de afuera hacia adentro, sino que comienza de adentro hacia afuera. Y me encanta todas las personas protestando, diciendo cambien esto, pero para mí, si vamos a realmente creer por el cambio, estamos hablando de
poner la sal a la fuente, cambiar a los estudiantes, encendiéndolos por Dios, desde adentro hacia afuera y traerles así cambio. No decir, tú cambia esto, sino que vamos a impactar, empoderar a los chicos de 13, 14, 15, 16 años y vamos a enviarlos a la fuente y ellos van a traer ese cambio. Y sabes, nuestros adolescentes, Gen Z, están cansados de estar cansados, están llenos de confusión, están cansados de la ansiedad, están cansados de todo esto y quieren cambiar, están buscando cambio. Y estos clubes de sin vergüenza les damos propósito. Es una plataforma. Escuché una cita de alguien que dice que los adolescentes están listos para darles la potestad mucho antes de lo que uno está pensando en darles esta potestad. A veces están listos para todo. No, cuando alguien está listo para todo, pero esto no quiere decir que no podemos darle propósito, plataforma. Como dice en el libro de Generaciones de Pastor Hal y Pastor Leah, el pecado es como un masticable y el propósito es como un bistec. El masticable está disponible para el perro en cualquier lado, pero si no le damos un propósito, un bistec, que es raro, que es un propósito poco común, no está en todos lados. Si podemos empezar a ofrecer eso para los adolescentes, propósito, plataforma, clubes, predicar, entonces van a sacar su boca del pecado, van a sacar su boca de este masticable e ir al verdadero propósito. Los jóvenes quieren propósito, quieren algo que hacer. Y yo tengo esperanza porque estos clubes, nuestro ministerio de juventud, nuestra iglesia, ponemos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas finanzas, oración, ayuno en los adolescentes, diciendo, toma esto y corre con esto. Y así es como dejan atrás su pecado, sus adicciones. Dicen, ¿sabes qué? Quizás no había nacido así. Quizás lo que dice la Biblia es verdad. Y lo están tomando y están realmente entrando a su propósito. Entrando a la plataforma, a ese micrófono y diciendo, quiero esto. E ir a esos lugares y realmente decir, voy a hacer la luz, voy a estar aquí por la verdad, voy a cambiar las cosas, voy a estar en contra de toda mentira. Y los estudiantes se empiezan a juntar. Porque dicen, juntémonos y vayamos a los equipos de fútbol y cantemos una canción de alabanza. Por ejemplo, ahí vayamos y seamos la tribuna más fuerte. Y lo que hay justamente distinto en nuestra generación es así. Y queremos mostrar que tenemos a Jesús y no tenemos ninguna vergüenza de esto. Y esto es lo que a mí me da esperanza. Porque no es que solamente somos nosotros apasionados del Evangelio, sino chicos de 12, 13, 14 años. Tengo mucha esperanza y estoy muy emocionado. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hay esperanza para la próxima generación. Ellos protegerán las compuertas de Dios de sus enemigos, como Sansón, que tomó la mano de un joven y juntos caminaron a su mejor victoria. Dios está criando una generación para tomar la mano de la iglesia y llevarla a su gran victoria, como Pablo, que elevó al joven Timoteo, quien enseñó las Escrituras desde la niñez, como Dios que usó a la niña esclava para instruir a Neón o hablarle a un pequeño niño llamado Samuel, quien criaría a Josías de 8 años como un rey, un niño pastor que era un adolescente de 13 o 14 años y ungirlo, María, que probablemente también estaba en sus años tempranos de adolescencia. Tu adolescencia pertenece a Dios, dásela a Dios, dedícala a Dios. Ora por él, ponlo intencionalmente en entornos donde pueda ser expuesto al Evangelio. Cree en ellos para recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de recibir la licencia, para que puedan caminar con justicia. No los compares con otros adolescentes, no los compares a tus otros hijos. No digas siempre, bueno, cuando yo tenía tu edad, y no uses honrarás a tu padre y a tu madre como una amenaza.
No les hables de muerte. No lograrás nada. Mírate, tienes una B menos, ¿cómo te atreves? Nunca tendrás éxito. No, háblales vida, háblales aire, afirmación. No digo que les mientas y les digas cualquier cosa. No pueden ser siempre cualquier cosa. Pueden ser lo que Dios los llamó a hacer. Háblales propósito y vida. Y yo creo que Dios está creando esta generación. Esta generación conocerá al Señor. Y esta generación, la generación de Jacob, será tal generación que busque a Dios y Él hará grandes obras como las que hemos hecho nosotros. Nuestro éxito no es su techo, es su escalera, es su plataforma. Voy a cerrar esto hoy dejándoles el pedido de que compartan esta entrevista, que alguien la vea por completo para que tú puedas generar un impacto y que la próxima generación pueda ser encendida. Así, mientras te dejamos, ve y mira este clip y creo que serás bendecido.